El siglo de la razón, de la ciencia y de las luces es también el siglo que vivió las peores carnicerías jamás vistas por el enfrentamiento entre hombres. Aborrecido por muchos como el mal encarnado del comunismo, admirado por otros como el gran estadista de la Rusia del siglo XX, Stalin y sus hombres llevaron adelante un proceso de neutralización masiva de enemigos y disidentes internos del partido y de las Fuerzas Armadas, convencidos por la premisa de que purgando al partido se fortalecía el partido. Después de este proceso que marcó un hito en Rusia, el gobierno de Vladimir Lenin y los bolcheviques originarios era prácticamente irreconocible al lado del gobierno de Stalin, con nuevos hombres y nuevos procederes señalados por Trotsky como conservadores y contrarrevolucionarios. Entre millones de perseguidos, según algunos autores, entre cientos de miles, según otros historiadores que afirman que Occidente ha inflado las cifras, lo cierto es que a pesar de la imagen de un paranoico y desesperado Stalin, luego de esta turbulenta purga, el líder soviético más bien consolidó su mando absoluto y la paz armada en la Unión Soviética hasta el día de su muerte. ¿Cuáles fueron las presuntas causas de este fenómeno y cómo se desarrolló esta inédita historia? Les habla Reinaldo Carrillo. Yo les quiero hacer una gran invitación a que nos sigan en nuestro nuevo canal Misterios de la Historia, donde mi persona les estará narrando videos de una gran variedad de temas, todos muy interesantes. Estoy seguro que les va a encantar. Aquí en la pantalla les va a aparecer el enlace para que vayan viendo lo que hemos publicado, para que se metan, para que se suscriban y que aprendan tanto y que lo disfruten tanto como nosotros. Sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. A mediados de la década de 1920, luego del surgir de la Unión Soviética sobre los cimientos del Imperio Ruso y con la repentina muerte de Vladimir Lenin, los altos cargos del Politburó tenían ahora la responsabilidad de reconstruir todo el aparato político-económico que había sido arrasado durante la Guerra Civil Rusa y al mismo tiempo designar al próximo líder que iba a dirigir los destinos del Estado soviético. El final de la Guerra Civil Rusa estuvo lejos de significar una verdadera paz. Enemigos internos del Ejército Blanco, disidentes internos del Partido Comunista y agentes de las potencias occidentales seguían presentes en la Unión Soviética con el objetivo de desplazar al liderazgo soviético. De la misma forma que los soviéticos tenían pretensiones expansionistas, también tenían serios reportes incluso de posibles invasiones a su territorio de las potencias occidentales. Para este cargo de nuevo líder de la Unión Soviética se perfilaron numerosas figuras de gran trayectoria y prominencia dentro de la revolución, como León Trotsky, Georgi Piatakov, Grigori Zinoviev, Nikolai Bukharin, Lev Kamenev y Joseph Stalin. El Partido Comunista de la Unión Soviética no se trataba de un bloque homogéneo como se suele creer. Aunque el ideal socialista sí era hegemónico, la incertidumbre y las diferencias entre las personalidades propiciaron un ambiente de rivalidades. Se buscaba la edificación del comunismo, pero no existía consenso ni en los métodos ni en los liderazgos para tal fin. Para los comunistas, como todos los demás revolucionarios de la época, liberales, nacionalistas, republicanos, entre otros, la causa debía defenderse a toda costa y con todos los medios posibles. Eran hombres que todavía estaban dispuestos a entregar o quitar la vida de ser necesario. La mayor muestra de esta rivalidad interna dentro del Partido Comunista quedó ejemplificada con el conflicto entre Trotsky y Stalin. Trotsky venía nada menos de haber edificado el Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa y promulgaba la idea de la revolución permanente, es decir, de la internacionalización del bolchevismo y la disolución del marco nacional en favor de una unión global de los proletarios. Por su lado, Stalin y Bukharin defendían el socialismo en un solo país, focalizando la defensa del socialismo dentro de las fronteras nacionales bajo una bandera patriota y usando esta misma fuerza como un método de influencia imperial en el resto de la geopolítica. Luego de reunir un sólido apoyo dentro del partido con la ayuda de Sergei Kirov, Joseph Stalin en 1924 pacta un triunvirato junto a Grigori Zinoviev y Lev Kamenev. Stalin dirigía lo que algunos han llamado el ala derecha del Partido Comunista, para combatir con este triunvirato a la llamada ala izquierda capitaneada por Trotsky y Piatakov.
Finalmente, tras años de marginación y pugna contra buena parte de los cercanos a Trotsky, Stalin gana el pulso de esta pelea y León Trotsky debe irse al exilio en 1929. Poco después, tras la pugna interna dentro del triunvirato, Stalin se figura finalmente como jefe supremo de la Unión Soviética, iniciando un profundo proceso de industrialización, reorganización económica y centralización gubernamental. Años después, como veremos más adelante, Trotsky denunciaría que el gobierno de Stalin ya era una cosa muy distinta al gobierno de Lenin, señalando que al gobierno de Stalin habían entrado figuras conservadoras e incluso antiguos oficiales zaristas, que Trotsky consideraba como contrarrevolucionarios y reaccionarios, que de los revolucionarios bolcheviques originales, según Trotsky, solo quedaban un puñado. El nuevo gobierno de Stalin se encuentra así rodeado de una fuerte oposición desde su inicio. A comienzos de 1932, los resultados de una colectivización abrupta de la agricultura, algunas hambrunas que se desataron por causas diversas y el desplazamiento de muchos propietarios y campesinos de sus tierras provocaron revueltas de algunos grupos en contra del gobierno y sabotajes en las sedes industriales. Estos problemas, sumados a las personalidades del partido que naturalmente buscaban hacerse con el poder, hizo que sectores del Partido Comunista y del Ejército Rojo empezaran a jugar en contra de Stalin. Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, siendo parte del triunvirato que tomó el poder y que exilió a Trotsky fuera de la Unión Soviética, se mostraban aún entusiastas por Stalin y por sus propuestas económicas y su dirección del partido. Pero no se descartaba que eventualmente también aprovecharan esta incertidumbre a su favor y se pusieran en contra de Stalin. Por su parte, León Trotsky, antes y después de su exilio, desde 1929, movilizó todos sus esfuerzos para hacerle oposición interna a Stalin en Rusia y para hacerle oposición internacional, creando partidos comunistas alternativos en los demás países en contra del stalinismo. En medio de todo esto, los años 30 eran también tumultuosos en Europa. Crecían tensiones que anunciaban una nueva guerra. Las acciones del Imperio Británico y la llegada del nacionalsocialismo al poder en Alemania alertaron a los altos cargos políticos de la Unión Soviética que veían venir un conflicto bélico de magnitud y que también buscarían aprovechar dicho conflicto para sus fines geopolíticos. En la Unión Soviética era normal que se infiltraran agentes alemanes, británicos o estadounidenses, sumado a toda la amenaza interna que significaba la disidencia dentro del partido en tiempos de guerra. Frente a este cuadro, los líderes soviéticos concluyen que era necesario tomar medidas drásticas para conservar la unidad de mando en la Unión Soviética frente al caos bélico y económico que venía. Este ambiente de desconfianza hacia las potencias externas que querían guerra, hacia los disidentes internos del partido que buscaban desplazar a Stalin y hacia enemigos internos del país que todavía buscaban derrocar la República Soviética, toda esta pelea en todos los escalones de la jerarquía política en un imperio de más de 100 millones de personas terminó estallando el 1 de diciembre de 1934 con el homicidio de Sergei Kirov, un hombre muy importante y muy cercano al gobierno de Stalin. Este suceso clave daría paso, más de un año después, a los llamados juicios de Moscú, que para muchos historiadores son considerados como el inicio formal de la llamada Gran Purga de Stalin, en 1936. Frente al homicidio de Sergei Kirov empiezan a hacerse investigaciones y a llover sospechas. El Estado emite su versión oficial en el llamado primer juicio de los 16 en agosto de 1936. Allí se inculparían a 16 miembros de lo que fue llamado el Centro Trotsky-Zinoviev. Todos eran antiguos bolcheviques y leales revolucionarios, nada más y nada menos que antiguos miembros del triunvirato en lo más alto de la jerarquía del partido, como el caso de Sergei Zinoviev y Kamenev, fueron acusados de planificar el asesinato de Sergei Kirov y un futuro magnicidio contra Stalin. De esta forma, los acusados fueron condenados a muerte. En paralelo, el Politburó dio listas e indicaciones claras a la policía secreta, NKVD por sus siglas, que estaba dirigida primero por Genrikh Yagoda y después por Nikolai Yezhov, para que iniciaran un proceso de captura de forma sistemática de todos los sospechosos de traición y deslealtad que fuesen considerados como una amenaza al partido. El nivel de poder interno que concentraba esta policía secreta en el Estado ruso era prácticamente indisputado, y fue por medio de este órgano que se organizaron las redadas masivas de la purga.
Cabe destacar que el término purga era utilizado en un principio para definir solamente las expulsiones masivas de miembros del Partido Comunista, pero el nuevo liderazgo adoptaría procedimientos no solo de expulsión, sino de persecución y violencia contra aquellos que fuesen considerados como enemigos del pueblo. De manera que con este juicio de los 16 inicia lo que fue durante más de 2 años, entre 1936 y 1938, un proceso de encarcelamiento masivo de personas en toda la Unión Soviética, bien sea para enviarlos a prisión, bien sea para enviarlos al exilio, para mandarlos a campos de prisioneros o para directamente acabar con su vida. Bajo este término fueron apresados muchos criminales de diversa índole, pero especialmente personas vinculadas a la política y el mundo militar, desde los más bajos hasta los más altos rangos, en ocasiones conspiradores directos contra el liderazgo del Partido Comunista y en otras simplemente personas inocentes. Muchos de los más importantes bolcheviques de la Revolución de Octubre y del gobierno de Vladimir Lenin fueron castigados por Stalin. Para hacerse una buena idea, de los 6 miembros del Politburó que estaban tras la muerte de Lenin, siendo el Politburó el órgano más importante y poderoso de todos, solo 3 miembros de estos 6 altos dirigentes sobrevivieron a las purgas, entre ellos el mismo Joseph Stalin. Durante este proceso, el gobierno también persigue a propietarios de tierras, a minorías demográficas y a líderes religiosos, así como a agentes socialistas, anarquistas, separatistas y antiguos miembros del Ejército Blanco que incentivaban fogosamente el conflicto interno y la disgregación de Rusia en varias partes separadas. Luego del juicio de los 16 en 1936, en enero de 1937 se llevó a cabo el juicio de los 17, donde fueron juzgados algunos miembros de rango medio y alto, destacando entre todos ellos Georgi Piatakov, una de las figuras más importantes del ala izquierda trotskista del Partido Comunista. Los culpables fueron sentenciados a morir y otros fueron enviados a campos de prisioneros. En junio de ese mismo año, 1937, se organizó el caso de la organización militar trotskista antisoviética, un juicio a nivel militar oculto al ojo público, cuyas repercusiones para septiembre de 1938 fueron la expulsión de hasta un total de 37.700 oficiales y comisarios del Ejército Rojo, de los cuales 10.800 fueron detenidos y 7.200 condenados a muerte por crímenes de traición. Todo esto, entre otras cosas, para garantizar la unidad de mando militar interna de cara a las amenazas que existían y una guerra que se avecinaba. Finalmente, un tercer juicio tuvo lugar en marzo de 1938, donde fueron juzgados 21 personas de alto nivel por ser supuestos miembros de un grupo que aglutinaba al ala derecha y a los agentes trotskistas dirigidos por Nikolai Bujarin. Entre los acusados de este juicio estaría irónicamente el implacable Yenrich Yagoda, quien paradójicamente había estado dirigiendo la NKVD y las purgas hasta abril de 1937. Yagoda fue el encargado operativo del arresto y la ejecución de todos los anteriores sentenciados y ahora le tocó el turno a él, siendo todos los implicados en este juicio también ejecutados. Según el historiador británico James Harris, la purga, lejos de ser producto de un grado de crueldad personal de Stalin, se trató de una conducta de autoconservación por parte de una muy violenta y debilitada estructura soviética. Era un partido que estaba convencido de su misión de instaurar el comunismo en la tierra, que se veía amenazado y en efecto lo estaba desde Occidente, mientras que internamente tenía antisoviéticos, así como disidentes internos del partido. Esta purga fue una práctica de persecución que no fue nueva y que se realizó desde los días de Lenin y de la Revolución de Octubre. A su vez, la amenaza constante del estallido de una nueva guerra en Europa mantenía despierto en la vigilia al Estado ruso. Pero esto no le impidió a la Unión Soviética colaborar con la Alemania nacionalsocialista con la firma del pacto Ribbentrop-Molotov. En un acto conocido como la purga de los refugiados, fueron entregados a las autoridades nacionalsocialistas alemanas decenas de comunistas alemanes y austriacos que estaban en territorio ruso. Como ellos, muchos miembros no eslavos de la Internacional Socialista fueron exterminados sin juicio mientras se encontraban refugiados por sospechas de la policía secreta de que eran espías. El mismo destino sufrieron muchos otros ciudadanos soviéticos que desobedecieron órdenes de regresar a su país para ser interrogados por las autoridades y que por sospecha fueron ejecutados clandestinamente en el extranjero por la NKVD.
No fue hasta finales de 1938, frente al desenfreno que estaban tomando estas purgas dirigidas por Nikolai Yezhov, y ya cumplido el trabajo de haberse eliminado a la disidencia, Stalin ordenó el final de las purgas, nombrando ese mismo año a Lavrenti Beria como nuevo director de la NKVD. Desde allí, Lavrenti Beria se dedicó a perseguir, encarcelar y ejecutar a los miembros de la NKVD que antes habían perseguido, encarcelado y ejecutado a miles en las purgas. Nikolai Yezhov, el que había asumido como director de la policía secreta después de que el anterior director fue ejecutado, también fue capturado y condenado a muerte. Tras desmantelar este aparato policial, la dirección de Lavrenti Beria reconoció los excesos cometidos por la policía secreta bajo el mando de Yagoda y de Yezhov. La Gran Purga fue una situación más compleja de lo que suele señalar cierta historiografía, que la reduce solamente a una psicopatología o una maldad personal de Stalin. La purga involucró diferentes actores y niveles de persecución en una nación que realmente no terminaba de salir de un estado de guerra interno y externo. Algunos vieron la Gran Purga como un conflicto por la misma existencia de Rusia. A su vez, existen discrepancias sobre las cifras totales y reales de este proceso. Algunas de las cifras más famosas en Occidente han sido desmontadas posteriormente. Por ejemplo, Conquest, en su conocido libro El Gran Terror, afirma que para 1939 había alrededor de 9 millones de encarcelados, así como el Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, publicado en el marco de la perestroika, afirmaba que el régimen soviético tenía más de 66.7 millones de víctimas. Ante esto, historiadores como Roy Medvedev, Arseny Roginsky y Viktor Zemskov, que no eran estalinistas, sino que buscaban establecer la verdad más rigurosa, señalaron que los números eran considerablemente menores a lo que por mucho tiempo se creyó. Utilizando los archivos desclasificados de la NKVD y la KGB y los censos realizados anualmente por la Unión Soviética, el antiguo director de la KGB, Vladimir Kryuchkov, declaró que entre 1930 y 1953 se encarcelaron a 3.8 millones de personas y que 780.000 fueron las sentenciadas a muerte, siendo esto un periodo considerablemente más amplio que los 2 años de la Gran Purga. Trotsky fue otro importante líder de opinión en contra de Stalin, que Occidente adoptó como una especie de izquierda buena contra la izquierda mala de Stalin. Aunque Trotsky sobrevivió los 2 años de la Gran Purga, igualmente lo terminó alcanzando, pues no pudo escapar de la venganza de la vieja guardia bolchevique, que ahora era leal al estalinismo y que lo consideraban un intelectual al servicio de intereses foráneos occidentales, siendo la vida de Trotsky acabada el 21 de agosto de 1940 en la Ciudad de México por un agente español de la NKVD. Como en el mito de Cronos, la revolución materializada en la maquinaria del Estado soviético devoraba a sus hijos para que estos no amenazasen su existencia. No es la primera vez que esto ocurría, tanto dentro del gobierno soviético con Lenin como en otros regímenes de la historia. Sin embargo, las circunstancias y la magnitud de este proceso lo selló en el imaginario colectivo de nuestra historia contemporánea. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado y los invito una vez más a que se suscriban a nuestro nuevo canal Misterios de la Historia. Allí vamos a estar publicando contenido inédito, exclusivo y de gran interés sobre una gran variedad de temas históricos. Abajo en la descripción y en los comentarios van a poder conseguir el enlace para que se vayan metiendo y vayan viendo lo que hemos publicado. Asimismo, pues, no dejen de dejar sus comentarios en este video, darle me gusta, activar la campana para las notificaciones y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. Sin más nada que agregar, me despido y que Dios los bendiga a todos.